¿Alguna vez se han detenido a pensar en la gravedad? Más que solo hacer caer manzanas, es la arquitecta de la realidad, capaz de doblar la luz y ralentizar el tiempo. Hoy vamos a descubrir cómo la gravedad deforma el tejido del universo y transforma nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Newton nos enseñó que la gravedad era una fuerza de atracción, una ley universal que mantenía a los planetas girando alrededor del Sol y a la Luna orbitando la Tierra. Su visión cambió para siempre nuestra comprensión del mundo físico, mostrándonos que incluso una simple manzana cayendo obedece a reglas invisibles pero poderosas. Sin embargo, lo que Newton no pudo imaginar es que la gravedad es mucho más compleja y misteriosa de lo que parecía en su época, porque el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que jamás soñamos. Más allá de la atracción entre objetos, la gravedad es la fuerza que conecta todo, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más gigantescas del cosmos. La gravedad no solo tira de los objetos, sino que moldea el escenario cósmico, doblando la luz de las estrellas lejanas y alterando el mismísimo tejido del espacio y el tiempo. Cuando la luz viaja cerca de una gran masa, su camino se curva, revelando la presencia de objetos invisibles y misteriosos. Cerca de una gran masa, el tiempo se ralentiza. Lejos, se acelera. Este fenómeno, predicho por Einstein, ha sido comprobado con relojes atómicos en la Tierra y en el espacio, demostrando que el tiempo mismo es flexible bajo el influjo de la gravedad. Esto no es solo una teoría abstracta, es un hecho comprobado en experimentos y observaciones. La gravedad afecta cada aspecto de nuestra existencia, desde el paso de los segundos hasta la evolución de las estrellas. La gravedad esculpe galaxias, crea abismos de los que nada escapa, como los agujeros negros, y dicta la estructura de todo lo que existe. Sin ella, el universo sería un caos de partículas dispersas, sin forma ni orden. No es solo una fuerza local, sino la escultora invisible del cosmos, tejiendo una red cósmica que conecta galaxias y materia oscura en una danza eterna. Prepárense para descubrir cómo la gravedad transforma la realidad misma, desafiando nuestra intuición y llevándonos a los límites del conocimiento humano. A principios del siglo XX, Albert Einstein revolucionó la física al proponer una idea que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Unió el espacio y el tiempo en una sola entidad, a la que llamó espacio-tiempo. Antes de Einstein, se pensaba que el espacio y el tiempo eran cosas separadas, como escenarios fijos donde ocurrían los eventos del universo. Pero Einstein demostró que están profundamente entrelazados, formando un tejido flexible y dinámico que puede doblarse y curvarse. Imagina una tela flexible extendida en el espacio. La masa y la energía, como planetas y estrellas, la deforman, creando curvas y hoyos en ese tejido. Cuando colocas una bola pesada sobre una sábana, la tela se hunde. De manera similar, los objetos masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Esta analogía nos ayuda a visualizar cómo funciona la gravedad en el universo de Einstein. El Sol, por ejemplo, curva el espacio-tiempo a su alrededor, y la Tierra sigue esa curvatura. No es que el Sol esté jalando a la Tierra con una fuerza invisible, sino que la Tierra se mueve siguiendo el camino más recto posible dentro de ese espacio curvo, como una canica que gira alrededor de un embudo. Así, la gravedad dejó de ser una fuerza misteriosa y se convirtió en la geometría misma del universo. Todo lo que tiene masa o energía puede modificar la forma del espacio-tiempo, afectando el movimiento de otros objetos cercanos. Los planetas, estrellas y galaxias bailan siguiendo estas curvas invisibles, moviéndose a través del espacio-tiempo como si siguieran las líneas de una partitura cósmica. Cada objeto, grande o pequeño, contribuye a la sinfonía del universo, influyendo en el movimiento de los demás. La relatividad general, la teoría de Einstein, cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Nos permitió entender fenómenos como los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del universo, abriendo nuevas puertas al misterio y la exploración. Hoy sabemos que el universo es una estructura dinámica, esculpida y moldeada constantemente por la presencia de masa y energía. El espacio-tiempo es el escenario, pero también el protagonista de la gran historia cósmica. Si la gravedad curva el espacio, también deforma el tiempo, una idea que puede parecer extraña, pero que es fundamental para entender nuestro universo.
Imagina el espacio-tiempo como una tela elástica. Cuando colocas algo muy pesado, como un planeta o una estrella, esa tela se hunde. Pero no solo se deforma el espacio, sino también el tiempo mismo. Cuanto más fuerte la gravedad, más pronunciada es la curvatura de esa tela, y más lento pasa el tiempo en esa región. Es como si la gravedad estirara y ralentizara el flujo del tiempo. Por ejemplo, si tomamos dos relojes perfectamente sincronizados, uno lo dejamos en la playa, al nivel del mar, y el otro lo llevamos a la cima de una montaña, donde la gravedad es un poco menor. Después de un año, ambos relojes marcarán tiempos distintos, aunque la diferencia sea diminuta. El reloj en la montaña irá un poco más rápido que el de la playa. Esta diferencia es minúscula, pero gracias a relojes atómicos de alta precisión, los científicos pueden medirla y comprobar que el tiempo realmente se comporta así. Esto significa que el tiempo no es igual en todas partes, es local. Depende de la gravedad y de la posición de cada persona en el planeta. Además, el movimiento también afecta el tiempo. Si te desplazas muy rápido, el tiempo para ti pasa más lento en comparación con alguien que está quieto. Así, tanto la gravedad como la velocidad influyen en nuestro viaje temporal. Por eso, no existe un ahora universal. Cada lugar y cada persona experimenta el tiempo de manera única. Cada quien viaja a través del tiempo a su propio ritmo, dependiendo de dónde esté y cómo se mueva. Así, la gravedad y el movimiento literalmente deforman nuestro viaje temporal, haciendo que el tiempo sea una experiencia personal y relativa para cada uno de nosotros. En 1971, el experimento Haffele-Keating voló relojes atómicos alrededor del mundo y comprobó que el tiempo se ralentiza con la gravedad, tal como predijo Einstein. Los relojes en los aviones y en tierra mostraron diferencias de nanosegundos, confirmando que la gravedad afecta el tiempo. Este efecto es sutil en la Tierra, pero extremo cerca de un agujero negro, donde el tiempo casi se detiene. La relatividad general pasó de ser una teoría elegante a una descripción precisa de la realidad. Visualiza el espacio-tiempo como una sábana. El Sol crea una depresión, y la Tierra orbita siguiendo esa curva. No es que una fuerza invisible la jale, sino que sigue la pendiente natural del espacio curvado. Todos los cuerpos celestes siguen estas trayectorias invisibles, llamadas geodésicas. Incluso la luz se curva al pasar cerca de una gran masa, como el Sol. Este fenómeno, la lente gravitacional, fue confirmado durante un eclipse en 1919. La gravedad no tira, es la forma misma del universo. El espacio y el tiempo son maleables, esculpidos por la presencia de masa. Cuando la masa se concentra en un punto diminuto, nace un agujero negro, el laboratorio extremo de la gravedad. Allí, la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que ni la luz puede escapar. Cerca del horizonte de sucesos, el tiempo se estira hasta casi detenerse para un observador lejano. Dentro, las leyes de la física colapsan y surge la singularidad, un misterio aún sin resolver. Los agujeros negros son portales a lo desconocido, donde la gravedad desafía toda intuición. Einstein predijo que eventos cósmicos violentos, como la fusión de agujeros negros, generarían ondas gravitacionales, vibraciones en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas estiran y comprimen el espacio a su paso, aunque el efecto es diminuto. Detectarlas parecía imposible, pero en 2015, LIGO captó la primera onda gravitacional. Era el eco de dos agujeros negros fusionándose hace más de 1.000 millones de años. Ahora, no solo vemos el universo, lo escuchamos. Las ondas gravitacionales abren una nueva ventana para explorar los eventos más extremos del cosmos. El universo vibra, y por fin, podemos oír su sinfonía. La relatividad general es uno de los mayores logros de la humanidad, pero no es la historia completa. Funciona perfectamente en lo grande, pero no encaja con la mecánica cuántica, que rige lo pequeño. Cuando intentamos unir ambas teorías, las matemáticas fallan. La búsqueda de una teoría de gravedad cuántica es el gran reto de la física actual. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Qué ocurrió en el Big Bang? Son preguntas aún sin respuesta. El legado de Einstein es un mapa hacia los misterios aún por descubrir. Nuestra percepción del tiempo y el espacio es una ilusión cósmica, moldeada por la gravedad de la Tierra. La gravedad define nuestro arriba y abajo,
el ritmo de nuestros relojes y la estructura de nuestro mundo. Comprenderla es clave para entender nuestro lugar en el universo. Las mismas reglas que rigen galaxias lejanas actúan en nuestra vida diaria. Cuando mires al cielo, imagina la curvatura del espacio-tiempo y la sinfonía gravitacional que nos rodea. Comprender la gravedad nos conecta con el cosmos de formas asombrosas. Hemos arañado la superficie del misterio de la gravedad, la fuerza que teje el destino del universo. Por cada respuesta surgen nuevas preguntas. ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se une la gravedad con el mundo cuántico? La exploración científica es celebrar lo desconocido y seguir buscando. Les invito a mirar hacia arriba, a preguntar y a aprender. El universo es un libro abierto, esperando ser leído. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigan mirando hacia las estrellas.